Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al primer clip que les voy a hacer para fortalecer algunos conceptos que he visto tienen un poquito flojos dentro del desarrollo de sus clases, de sus talleres, de sus trabajos. Y el primer tema que quiero abordar es la legitimación en la causa por pasiva, sobre todo cuando estamos hablando de derecho administrativo, de contencioso administrativo, de procesal administrativo, y a veces nos confundimos porque cuando vamos a establecer el extremo demandado nos preguntamos ¿cómo pongo nación, no pongo nación, esto qué es, cómo lo hago? Y siempre se genera una confusión. Esa confusión está muy marcada porque no repasamos adecuadamente la estructura del Estado, y para eso digamos que tenemos que repasarla. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer son ejercicios prácticos que nos permitan al menos ubicarnos y tener absolutamente claro pues de qué entidades estamos hablando, si esas entidades tienen o no tienen personería jurídica, si efectivamente se requiere llamar a la nación como persona de derecho público por antonomasia o no. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una sentencia del Consejo de Estado en la que se unificó la posición respecto de la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación para que podamos como entender a qué hacemos referencia cuando hablamos del extremo demandado, cómo lo podemos, digamos, determinar de una manera muy fácil y también cómo utilizar Internet a nuestro favor, digamos, para que esto nos funcione. Lo importante en el derecho no es aprenderse las cosas de memoria, eso no nos sirve absolutamente para nada desde mi percepción del derecho, pero si tenemos unos conceptos básicos ya anclados, pues va a ser muchísimo más fácil ponerlos en práctica pues en las diferentes etapas de la vida, no solamente para los parciales, sino para que efectivamente seamos profesionales que tenemos los conceptos básicos, porque acuérdense que las leyes en cualquier momento se pueden derogar, incluso podemos tener nuevas constituciones y demás, pero hay algunos conceptos básicos del derecho que no van a cambiar. Entonces, pues aquí vamos a ver qué es lo que necesitamos saber. Estudiamos. Les voy a echar el cuento. ¿Qué fue lo que pasó? En 1994, Gabriel, Antonio María y el otro Antonio fueron privados de la libertad y ellos consideraban que esa privación había sido injusta, razón por la cual promovieron una acción de reparación directa, pues obvio porque estábamos bajo la vigencia del decreto 01 de 1984, y la interpusieron en contra del siguiente demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación. Y entonces lo que empezó fue un problemita procesal, así como que uno dice, ay no, pero al fin ¿quién? O sea, o ellos o nosotros, o para arriba o para abajo. Entonces el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fue a quien le corresponde por competencia territorial y por cuantía el conocimiento de este proceso, notificó personalmente al director ejecutivo de la Administración Judicial, notificó personalmente, y luego notificó por aviso a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Y estos últimos fueron los que contestaron la demanda. Luego declararon responsable a la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, por privación injusta de la libertad. Entonces ahí es cuando ustedes dicen, ay, pero ¿cómo así, profe? Si habían demandado a unos, notificaron a otros y ahora declararon responsables a otros. Sí, yo sé, pero esperen 5 que todo esto tiene una solución. Entonces resulta que obviamente la rama judicial apeló, y cuando apelaron, cuando llega a manos de la consejera ponente, que era Olga Melida de la Hoz, la consejera dijo, yo observo que hay una nulidad saneable, pero hay una nulidad. Y entonces, tal y como lo ordenaba en ese momento el Código de Procedimiento Civil, pues le informó esa situación a la Fiscalía General de la Nación para que se pronunciara, y si no se pronunciaba, pues se declaraba saneada esa nulidad. Y entonces los de la Fiscalía dijeron, es nuestro momento. Y consideraron que se había incurrido en una nulidad
o bueno, las nulidades consagradas en los numerales séptimo y octavo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues que era aplicable en ese momento. Y pues eso por dos razones básicamente como contempladas en esos numerales. Una, la indebida representación de uno de los extremos, y por el otro, la práctica, digamos, ilegal o que no se haya practicado en legal forma la notificación del auto que admite la demanda al demandado. Después, la consejera ponente declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio según los numerales 8 y 9 de ese artículo 140. Tantos años para que declaren la nulidad de todo lo actuado. Genial, qué chévere. Pero como siempre hay un inconforme, entonces el Ministerio Público presentó un recurso de apelación y dijo, no, pero, o sea, yo no entiendo esto tampoco, estoy igual que los estudiantes de séptimo y octavo, a mí esto no me parece la verdad, ya había una sentencia. Y además de todo, yo les quiero recordar, señores del Consejo de Estado, señores y señoras, que ustedes previamente ya habían dicho que efectivamente la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia sí podía representar los intereses de la Nación, rama judicial, Fiscalía General de la Nación. Entonces, ¿al fin qué? Y obviamente el Consejo de Estado pues tiene que entrar a resolver esa apelación del Ministerio Público. Y pues se plantean dos problemas jurídicos desde mi perspectiva. El primer problema jurídico lo plantea así. Se configuraron efectivamente las causales de nulidad previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y debe anularse todo lo actuado. No lo sé. Y la segunda, o el segundo problema jurídico sería, ¿quién representa judicialmente a la Fiscalía General de la Nación después de la expedición de la Ley 446 de 1998 que modificó, entre otros, el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo? Bueno, acuérdense que estamos hablando del decreto 01 de 1984. Entonces, digamos, para dar respuesta a estos interrogantes, lo que hace el Consejo de Estado en la sentencia que estamos analizando es responderlo a través de tres conceptos. Uno es la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso. La segunda es la legitimación en la causa. Y la tercera, que es como la que más nos interesa, es la representación judicial de la nación. Entonces, a continuación les voy a dejar como unas fichitas en las que se explica cada uno de esos conceptos y después pasamos, digamos, a mirar cuál es la ratio de Siendi en razón a que unificó su postura y cómo se resuelven esos problemas jurídicos que hemos planteado. Bueno, entonces pasamos a resolver los problemas jurídicos planteados teniendo en cuenta los conceptos que ya hemos manejado para aplicarlos al caso en concreto y que ustedes lo tengan en cuenta para futuras ocasiones y sepan cómo funciona esto en materia procesal y también en materia sustancial. Entonces recordemos que el extremo demandado dentro de este caso lo estableció el actor como Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación. Entonces después hubo unas notificaciones, se adecuó a Nación, rama, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia y también hubo otra notificación, digamos, directa a el director ejecutivo de la Administración Judicial a través de la notificación personal. Entonces, el primero de los problemas jurídicos planteados es si se configuraron efectivamente las causales de nulidad previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y debe anularse todo lo actuado. Entonces, para eso voy a pasar a explicar cómo funciona en este caso los tres elementos que tuvo en cuenta el Consejo de Estado para poder entrar a resolver. Lo primero que tendríamos que ver es la capacidad para comparecer. Entonces, en principio, pues de quién devino el acto o el hecho que generó el posible daño antijurídico que efectivamente se encontró, ocurrió y en tanto ocurrió, entonces se declaró la responsabilidad del Estado en la sentencia que fue apelada, pues ese acto devino de la Fiscalía General de la Nación, que fue quien ordenó
la privación de la libertad de los actores, que después se configuró en una privación injusta. Entonces, pues en ese orden de ideas, no podríamos de ninguna manera imaginar que la fiscalía ya del edificio va a tener unos piecitos y se va a ir a notificar de la demanda, o que es una persona como yo, como ustedes. No, entonces a eso hace referencia la capacidad para comparecer. Entonces esa capacidad para comparecer obviamente depende pues, de la persona y de la capacidad de un goce efectivo de derechos, pero en tanto las entidades públicas como personas jurídicas y las otras ficciones que trae la ley 80 de 1993 no pueden comparecer de manera directa, pues se valen de la representación legal a través de personas jurídicas. En este caso específico, lo que establecen las normas, digamos, aplicables para ese momento y a hoy, es que esa representación procesal y extraprocesal de la Fiscalía General de la Nación se ejerce a través del Fiscal General de la Nación. Digamos, eso hablando de la representación legal. Representación legal, o sea, no pueden confundir eso con lo que voy a entrar a explicar, que es la capacidad para ser parte. Entonces, la capacidad para ser parte sí ya hace referencia a un presupuesto procesal. En este caso, pues la capacidad para ser parte deviene directamente de la personalidad. Entonces, tiene que tener personalidad para poder acudir a ese proceso. Pues no tiene personalidad, pues no va a poder acudir y va a tener que, digamos, acudir a un órgano que sí tenga personería jurídica. Entonces, en este caso, pues si el extremo demandado carece de personalidad, pues hay que establecer quién sí tiene la personalidad. En este caso, pues la fiscalía no tiene personería jurídica y por eso se acude entonces a otras figuras, que es la nación, que sí la tiene, y a través de la nación, bien sea a través de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia o a través de la Fiscalía, podía acudir. Digamos que ese fue el problema que se empezó a presentar porque hubo la expedición de diferentes normas que modificaban esa representación. Entonces, en este caso, pues evidentemente estamos frente a una ficción, que es la Fiscalía General de la Nación, que no tiene personería jurídica, insisto, y que por tanto no puede acudir de manera directa, como si puede acudir de manera directa, y se lo dejen en los ejemplos, una entidad descentralizada, como por ejemplo un distrito, un municipio, un departamento, porque ahí aplicamos la descentralización territorial, entonces ellos sí tienen la capacidad para hacer llamadas de manera directa. Y por último tenemos un asunto que es la legitimación en la causa. La legitimación en la causa lo que permite es o formular pretensiones o contradecirlas. Entonces la legitimación en la causa pues debe entenderse a partir del concepto de la capacidad para ser parte. O sea, esos dos conceptos están absolutamente ligados. Y la ausencia de legitimación en la causa dentro de un proceso judicial, y en este caso dentro de un proceso contencioso administrativo, si no hay legitimación, en lo que se va a convertir eso es en un proceso en el que difícilmente se van a poder acceder a las pretensiones. De hecho, no se van a poder acceder a las pretensiones, porque si el llamado no tiene nada que ver con el acto o con el hecho del que deviene un posible daño, una posible nulidad y demás, pues es imposible acceder a las pretensiones. Y además, si yo no tengo nada que ver en el asunto, pues ¿de qué me voy a defender? De absolutamente nada. Diferente es a lo que concierne a la representación judicial de la nación. Entonces, esa representación judicial de la nación sí está absolutamente relacionada con las causales de nulidad que consideró la consejera que se habían configurado dentro del presente proceso y razón por la cual manifestó que todo lo actuado pues debía anularse. Entonces, lo que dice el Consejo de Estado es: no podemos confundir una cosa con la otra. No podemos confundir la representación judicial con la legitimación en la causa. Porque la legitimación en la causa sí genera una negativa de pretensiones, pero la representación o la indebida representación judicial lo que sí genera es una nulidad, que puede ser saneable o no puede ser saneable, depende.
En este caso, pues lo que ocurrió es que efectivamente sí se hizo un ejercicio de defensa por parte de la Nación a través de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Es decir, sí tuvo oportunidad de hacer defensa el Estado a través, digamos, de la Nación, Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Y en ese orden de ideas, de lo que se percata el Consejo de Estado es que la continua modificación de normas generó un desorden que la jurisprudencia no, digamos, no explicó de manera adecuada. Entonces, esas modificaciones tienen que ver con dos normas que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Una es el artículo 149 del decreto 01 de 1984, pues, que ahí establecía la representación judicial de la Nación y que hoy por hoy en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se encuentra en el artículo 159. Entonces ahí se establece quién hace la representación judicial de la Nación y pues tenemos sí o sí que entender que si hay una personería jurídica pues se puede demandar de manera directa, pero si no lo hay pues generalmente se acude al órgano al que está adscrito, que sí tenga personería jurídica y que puede acudir a través de un representante legal que es una persona natural a hacer la defensa. Entonces vamos a poner varios ejemplos. Digamos que la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá emitió un acto administrativo. Ese acto administrativo consideramos que está viciado de nulidad. Si yo voy a pasar a demandar por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ese acto administrativo, de ninguna manera yo puedo poner en la demanda demandado Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Por qué? Pues porque no tiene personería jurídica. ¿Y a quién llamo? Pues directamente al Distrito Capital, porque ellos sí tienen personería jurídica. Eso está fácil, ese ejemplo. Pero hay otros casos en que son un poco más enredados. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la policía, a través de uno de esos agentes, despliega un hecho que tiene como consecuencia un posible daño antijurídico sobre la persona de María? Entonces resulta que María no puede acudir ante la jurisdicción a demandar por vía de reparación directa por ese medio de control directamente demandado Policía Nacional. Y tampoco podrá pensar que como la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Defensa, podrá poner demandado Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Defensa tampoco tiene personería jurídica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues la Nación. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional. ¿Por qué? Porque es que la Policía Nacional sí tiene una persona que ejerce su representación procesal y extraprocesal, que ha sido determinada como el secretario general del Ministerio de Defensa. Y ese secretario general pues otorga un poder y a través de un abogado o una abogada pues se hace la debida representación del Estado. Insisto, si tenemos problemas de legitimación en la causa por pasivo, pues eso va a devenir en una muy segura negativa a las pretensiones, porque eso quiere decir que la persona a la que se está llamando no tiene nada que ver con el hecho o con el acto del que deviene el posible daño. Pero si estamos ante una representación judicial indebida, eso sí es saneable, eso sí se puede sanear. Y habría que verse pues dentro de cada proceso si se puede sanear, hasta qué punto se puede sanear y si efectivamente pues se pudo haber vulnerado o no el derecho de contradicción y el debido proceso. Finalmente, el Consejo de Estado lo que hace es unificar en materia, pues en relación con la Fiscalía General de la Nación, y dice como, bueno, perdón, antes de la ley 446 de 1998, la Fiscalía General de la Nación pues era representada por la Nación Rama Judicial en cabeza de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia. Y eso pues incluía a la Fiscalía porque la Fiscalía está dentro de la Rama Judicial. Después ya la Fiscalía pues puede ser representada a través de esa dirección o a través de la Fiscalía misma, y eso no riñe con una disposición contenida en la Ley 270 de 1996 en que deja como abierta esa puerta, que se puede ejercer a través de la Dirección Ejecutiva de Administración de Justicia o a través de la Fiscalía General de la Nación.
Entonces, lo que dices, yo no voy a anular todo este proceso por varias razones. Primero, porque ya hay varios procesos en los que se ha desarrollado, digamos, el litigio con ese extremo demandado, con el mismo extremo demandado que estableció el actor y con las notificaciones, digamos, a esas partes. Entonces, por el principio de igualdad, pues no voy a anular. Lo segundo, porque hay un acceso a la administración de justicia que debe ser garantizado también y que no puede ser, digamos, afectado por, digamos, por esa inseguridad jurídica que se ha creado previamente con ese ir y venir. Y pues en este caso ya llevan más de 10 años esperando un fallo, digamos, definitivo. Y pues recuerda en contra de quien se interpuso la acción, hace una revisión normativa y dice, yo revoco la decisión de anular todo y listo. Básicamente así funciona el tema de legitimación en la causa y representación judicial.